Estamos viviendo en la era del hombre performativo. Creo que desde ya hace unos meses o quizá un año, este concepto viene rondando el mundo digital y se entiende de diferentes maneras. Silvia Gómez escribió para la revista Esquire que se refiere a hombres jóvenes que reproducen un arquetipo de masculinidad que incluye intereses generalmente asociados con lo femenino. Esto ha abierto un discurso mucho más explícito sobre las masculinidades y sobre cómo están evolucionando actualmente. Sobre todo, sobre cómo las generaciones actuales entienden qué significa ser hombre. Desde mi perspectiva femenina, me parece interesante abordar este tema, sobre todo partiendo desde la idea de que vivimos en una sociedad que necesita conexión humana para progresar. Y entonces, imagino que se están preguntando, Daniela, ¿y esto qué tiene que ver con los inocentes? Ya verán. Hoy nos vamos a poner analíticos y vamos a hacer algo que en apariencia puede sonar un poco irresponsable. Una tier list de los personajes de los inocentes. Y antes de que me digan, ay Daniela, por Dios, ¿cómo vas a hacer eso? ¡Qué banalidad! Una falta de respeto como Osvaldo Reynoso. Calma, porque no voy a hacer una tier list de quién me cae mejor, qué actor de la obra de teatro o de la película me pareció más guapo, o de quién es más performativo. Bueno, quizás esa última sí, un poquito, pero ese no es el punto. La idea de usar este formato es para preguntarnos algo mucho más interesante. ¿Cómo se construye la masculinidad adolescente en los inocentes? Como veníamos mencionando, el discurso de la masculinidad puede estar muy presente en redes ahora, pero no es un tema nuevo. Este libro fue publicado en 1961 y sigue siendo profundamente vigente. Y si no has leído el libro, no has visto la obra de teatro o solo has visto la película, no te preocupes. Primero, adentrémonos un poco en el mundo de la collera. Este nombre es el que Osvaldo Reynoso le da al grupo de chicos que protagoniza el libro. Es un libro muy cortito, casi de 80 páginas nada más, y reúne 5 relatos, cada uno nombrado a partir de cada uno de sus personajes. Cara de Ángel, El Príncipe, Carambola, Colorete y El Rosquita. Un punto importante de la representación de este grupo es su sexualidad ambigua. Ferreira y de Lima describen que en el libro vemos las experiencias de corazones jóvenes y suburbanos que luchan por su inocencia y ser en un medio que les juega en contra. Un elemento clave de esta experimentación es la idea de que sus identidades, tanto sexuales como de género, son permeables. Esto conecta directamente con la idea o el concepto de la masculinidad. Los autores sostienen que estas masculinidades emergentes se construyen tanto desde el discurso que les da voz como desde los apodos que la collera asigna a cada uno de ellos. Así, Reynoso visibiliza cómo los discursos de poder usan la sexualidad para oprimir la libertad del sujeto, aunque el deseo queer de los jóvenes sigue apareciendo en sus actos y pensamientos. A lo largo de estos cuentos, que funcionan como una serie de anécdotas representativas, casi una especie de slice of life de cada uno de los personajes, vamos conociendo su tránsito dentro de sus propias masculinidades. Y no solamente eso, sino desde dentro de distintas aristas de ella. La sexualidad, la pertenencia al canon heteronormativo, la relación con la calle, el uso del lenguaje y la necesidad de demostrar algo frente a los demás. Como les dije, no quiero hacer esta dinámica para analizar a los personajes en función de si me caen bien o si me caen mal, sino a partir en base a criterios que nos ayuden a entender el rol que cumplen dentro de esta masculinidad colectiva. Primero vamos a hablar de la construcción simbólica de su hombría, es decir, cómo performa este personaje su masculinidad. Después hablaremos del papel que cumple la calle, es decir, lo externo en estos personajes. Finalmente veremos cuál es su función dentro de la masculinidad colectiva de la collera. La escala en simple va de qué masculinidad conserva más inocencia y cuál parece ya haberla perdido. Para esto, entiendo la inocencia como la definición que establece la RAE. Un estado del alma limpia de culpa, en un contexto donde la culpa puede leerse como la corrupción que produce la calle. Un pequeño paréntesis, este entendimiento de la inocencia toma especial sentido cuando vemos el epígrafe del libro de Jean Genet. Yo tenía 16 años en el corazón, pero no tenía ni un solo lugar
dónde colocar el sentimiento de mi inocencia. Esta idea nos sugiere que la calle despoja, sí, pero que los personajes siguen siendo adolescentes intentando procesar un sinfín de estímulos sin tener todavía claro dónde ponerlos. Con esto en mente, les presento las categorías. La categoría más baja será para aquel personaje que parece haber superado cualquier posibilidad de culpa, insalvable. Luego estarán quienes se encuentran en el limbo, atrapados entre la calle y la inocencia. Después vendrán a los que yo he llamado doppelgangers, aquellos que parecen ser algo pero todavía no terminan de ser. Y finalmente la categoría más alta, él es la inocencia. Creo que eso se entiende bastante bien por sí solo. Es un joven de 17 años, atractivo y que tiene una gran debilidad por el juego. A primera vista lo conocemos como un personaje que parece reprimir una identidad queer o una incomodidad profunda con cómo es percibido por los demás. Su relato es importante porque nos ubica en el espacio donde transcurrirá gran parte de las acciones, el centro de Lima y todo lo que eso implica. Desde él también se desprende un problema general que parecen compartir todos los personajes, la dificultad de ser aceptados, cada uno desde su propia herida. Cara de Ángel se siente distinto, primero por su fisicalidad. Frente a una vitrina se dice a sí mismo: no tengo cara de muchachita, tengo cara de hombre. Así, a lo largo del relato, vemos cómo intenta performar su masculinidad desde el deseo de pertenecer a los cánones heteronormativos de la microsociedad en la que vive. Esto se ve en el aparente deseo que tiene por Gilda, una muchacha de la que habla con lujuria, y también en la pelea inicial con la collera, que se presenta como una prueba de su virilidad. Ahí entendemos los códigos sociales a los que tiene que acomodarse. Otro elemento clave para entenderlo es la herida que tiene en relación con su madre. Mientras reflexiona sobre su cobardía, comenta: mi vieja también tiene la culpa. Me trata como si aún continuara siendo un niño de teta. Podemos establecer una relación de influencia en la que el hijo, a pesar de su edad, sigue permitiéndola. La madre, lejos de ser un detalle menor, es crucial para entender su construcción personal de masculinidad. Como menciona Camila Muñoz, la cercanía de Cara de Ángel con su madre lo conflictúa en su afán de ser hombre, porque según su concepción de masculinidad, un hombre no debería mostrarse dependiente a esta figura maternal. Entonces, ¿qué papel cumple la calle para Cara de Ángel? Yo creo que la calle funciona como un ente intimidante, no solo porque allí ocurren sus encuentros violentos con los muchachos de la collera, sino porque de la calle también provienen todos los deseos que él quiere reprimir y la tensión masculina que detesta tener. Estar en la calle, para él, significa entrar en un plano donde su identidad se vuelve inestable, siempre tensionada por desconocidos, amigos, miradas, provocaciones y códigos que no controla del todo. Entonces, su función dentro de la masculinidad colectiva es en la del adaptativo. En él se concentran las inseguridades de la masculinidad física, especialmente por su cualidad andrógina y por su deseo de encajar. Por eso, yo lo pondría en la categoría del doppelganger, porque hay en él todavía cierta inocencia esperanzadora. No quiere desprenderse por completo de su lugar seguro, por eso la madre sigue importando, pero ya es consciente de lo que hay al otro lado. Rocanrolero asalta y roba. Así conocemos al príncipe, el personaje central del segundo relato de este libro. Roberto Montenegro del Carpio, su nombre real, es un muchacho de 17 años y está condenado por sus actos delincuenciales. Pero no está condenado únicamente en el sentido legal, sino también en el sentido social y psicológico. Y lo interesante es que dentro de la collera, esta condena no parece necesariamente como algo negativo. Más bien, la reacción del grupo ante el robo que realiza no es de asustarse por su futuro, sino de alabar la hazaña e incluso envidiarla. Quien nos presenta explícitamente al príncipe es Manos Voladoras, un barbero homosexual que mientras atiende se entera de la noticia del robo y dice: tengo muy bien entendido que ser rock no es solo usar blue jeans y camisa roja. Ser rock significa, bueno, por ejemplo, hacer lo que ha hecho el príncipe. Ferreira y de Lima argumentan que este momento es crucial porque Manos Voladoras cumple el rol de la madre protectora del príncipe y al mismo tiempo hace una crítica social al comportamiento de don Jorge, el padre del joven, quien no asume la responsabilidad de cuidarlo.
Esto nos permite concluir que el príncipe tampoco cuenta con una figura paterna estable, situación que por ende afecta la construcción de su propia masculinidad. Otro momento importante para entender sus inseguridades ocurre cuando está en la comisaría esperando a ser procesado por el delito cometido. Piensa en Alicia, la chica de la que está enamorado, y en qué sería de él si ella lo rechazara. Alicia en la playa me ve y se va con carambola. Quedo solo en medio de la calle. Todo está perdido, estoy solo y tengo ganas de morirme. Aquí aparece un factor clave, la competitividad masculina. Si bien el príncipe no es el único que compite o se compara con el resto de los muchachos, sí evidenciamos en él un recelo especial hacia Carambola por la atención de Alicia. Este dato es importante porque el amor que el príncipe siente por ella parece ser lo que más lo aleja de la masculinidad que intenta representar. Tras el robo, el príncipe va a buscar a Alicia, pero ella le pone el pare. Sin embargo, el príncipe no parece quedarse satisfecho con este rechazo y va a buscar a otra mujer con la que sí pueda compartir un momento. Nos habla de Dora, una prostituta con quien ya había estado antes, pero ella finalmente termina choteándolo también. Todo esto nos ayuda a entender cómo performa su masculinidad. El príncipe necesita aprobación externa para sentirse cómodo dentro de esos parámetros masculinos, aunque no sea necesariamente consciente de que busca esa validación. Por eso, dentro de su propia conciencia, la masculinidad se quiebra en el momento en el que no puede ser correspondido por las mujeres que desea. Es rechazado como hombre por Alicia y por Dora, y eso lo obliga a encarar la realidad de ser un sujeto desprotegido dentro de una sociedad que no lo acoge. En este sentido, el papel de la calle en la vida del príncipe es el del ente formador. La calle le enseña qué debe hacer para ser reconocido, pero también lo condena a un destino trágico que él y sus amigos de alguna manera admiran. Su función dentro de la masculinidad colectiva es entonces el del modelo a seguir, incluso si él no se siente así. Sus acciones representan la sed de reconocimiento que atraviesa este grupo de adolescentes. Por eso lo pondría en la categoría de limbo, porque el príncipe ya ha sido profundamente formado por la calle, pero todavía conserva una vulnerabilidad emocional que lo desborda. Carambola es un muchacho enamorado, y ya sabemos de quién, de Alicia también. Desde el inicio de su relato se concibe como alguien poco importante, pero no sé si eso viene exactamente desde la inseguridad o más bien de su afán de ser visto como un adulto. Sus acciones nos inclinan a pensar lo segundo, porque Carambola ya toma, juega billar y fuma, siempre con ese deseo adolescente de saltar hacia la adultez. Lo conocemos principalmente a través de la conversación que tiene con el choro plantado, el más experimentado del barrio. Allí descubrimos que Carambola tiene muchas dudas sobre cómo ejercer su masculinidad y lo está buscando para pedirle consejo. Esto es importante, porque la conversación entre ambos funciona casi como un ritual de admiración y respeto. Por un lado está el hombre experimentado, no solamente por haber vivido más, sino por los crímenes cometidos, porque parece que en este universo un hombre de verdad debe haber cometido delitos, debe haber cumplido condenas o al menos debe haber tenido una vida intensa. Y por otro lado está Carambola, un chico lleno de dudas antes de compartir su primer momento de intimidad con la chica que le gusta. Ferreira y de Lima explican que en esta conversación, quizás por el alcohol o quizás por la falta de una audiencia, logran traspasar las barreras tradicionales de la relación heteronormativa masculina y se sinceran y hablan desde el corazón. Es en esta sinceridad en que don Mario le dice: cuando la vida te golpee, comprenderás que todos los hombres que vivimos intensamente guardamos un secreto. Puede ser una mujer o tal vez, no sé, pero lo guardamos aquí, Carambola, en el corazón. Esta parece ser una de las descripciones más honestas del libro, porque rompe con lo que se espera de los hombres dentro de la sociedad del cuento. Aquí, el hombre experimentado no solo presume o demuestra la fuerza que tiene, sino que da un comentario real sobre su experiencia masculina. Describir cómo Carambola performa su masculinidad es complicado, porque gran parte de su relato ocurre en un ambiente relativamente seguro. Podemos ver algo de esta performance cuando el choro plantado intenta rechazar la invitación a conversar con él, diciéndole a Carambola que es muy mocoso, y él se enfrenta diciéndole que no,
que no es un niño. Como señala Muñoz, con este gesto Carambola está indicando que es una persona independiente, que tiene autoridad sobre sí y sobre sus actos. Pero lo que más revela su masculinidad es la duda que tiene sobre su primer encuentro sexual. Carambola quiere ser un hombre en este aspecto y por eso le pregunta al hombre más hombre que conoce cómo hacerlo. El papel de la calle aquí no es tan claro, pero yo diría que funciona como una suerte de abandono. Carambola parece haber sido abandonado o, al parecer, al frente del estímulo del abandono, él ha comenzado a aislarse. La calle entonces representa ese vacío de no tener a su familia presente y por eso busca desesperadamente una figura paterna. Yo creo que su función dentro de la masculinidad colectiva es la de ser un aprendiz adulto. Todavía necesita que alguien le explique cómo ser hombre. Por eso yo lo pondría también en la categoría de doppelganger. Parece que es, pero no es. Tiene mucho por crecer y hacer todavía. Colorete es el líder del grupo. Es visto como el más fuerte y el más hábil, pero yo creo que también es el personaje más complejo. Primero, ¿qué sabemos de él? En el cuento Cara de Ángel nos enteramos de que es quien dirige las acciones de la collera. Después, en el relato del príncipe, entramos un poco en su mundo interior, cuando, tras conocer la hazaña del robo, admite que le tiene envidia. Creo que es a partir de este momento que notamos que empiezan a caer sus barreras. Poco a poco vamos conociendo una masculinidad mucho más frágil de lo que parece proyectar. Cuando empieza su cuento, nos enteramos de un dato crucial. Está enamorado de una muchacha llamada Juanita. El relato transcurre entre sus pensamientos y su fiesta de cumpleaños, la de Juanita. Y a lo largo de estas escenas, Colorete va dejando salir cada vez más sus sentimientos. Vuelve a compararse con otros miembros de la collera, porque nos revela un elemento crucial de su masculinidad. Aunque domina casi todos los códigos de comportamiento de su entorno, tiene una gran desventaja en cuanto a relacionarse con mujeres. Eso lo terminamos de entender cuando dice: las muchachas arregladas y bonitas que van a los tonos me dan miedo. Tiemblo y me escondo. Como lo explican Ferreira y de Lima, la masculinidad emergente y ambigua de Colorete lo articula como un sujeto en tensión que se sabe vulnerable en estas situaciones. Otro dato clave es que su iniciación sexual ha ocurrido por dinero a través de relaciones que mantiene con un señor mayor. Esto revela la dicotomía identitaria en la que vive y de la cual, creo, se desprenden muchas de sus inseguridades. Entonces, ¿cómo performa Colorete su masculinidad? Yo creo que desde una fuerte contradicción. Si bien Colorete es el líder, el que manda en el grupo, al mismo tiempo es profundamente vulnerable. Como lo explica Muñoz, las reglas de la calle se anulan en estos otros espacios. En la collera, claramente, Colorete es el dominante, pero en las fiestas, frente a las chicas bonitas, se achica. Yo diría que por eso la calle para Colorete es su lugar. Ahí sabe cómo comportarse y desde ahí ha construido su figura. Entonces, si bien su función dentro de la masculinidad colectiva es claramente la del líder, yo diría que representa algo mucho más específico, la masculinidad asfixiante. Parece fuerte porque manda, pero en realidad depende de un espacio muy concreto para sostenerse. Por eso yo lo pondría en la última categoría, en la categoría de insalvable. No porque no tenga vulnerabilidad, sino porque es el personaje que parece estar más atrapado dentro de la lógica que la calle le enseñó. Gorrito encarnado, cabello negro alborotado en la frente, ojos niños y tristes, cigarrillo que se cae de la boca, casaca roja y pantalón negro, el Rosquita. Rosquita, oficialmente Rómulo Campos Martínez, funciona muchas veces como el comic relief o el alivio cómico del libro. Sé que no he mencionado demasiado la obra de teatro ni la película, pero creo que en estos formatos su rol se nota muchísimo más, porque cada vez que interactúa o aparece en pantalla, la sala se ríe por completo. Y en un mundo tan cargado y tan hecho para incomodar, siempre es grato que un personaje mantenga esta cualidad. Pero es importante recordar que esta cualidad no significa que Rosquita sea simple. Más bien, yo creo que esta cualidad equilibra sus deseos desinhibidos de crecer.
En cuanto a su interacción con el resto de la collera, Guerra explica que Rosquita no enfrenta directamente a los demás, sino que los llama torcidos como una forma de marcar distancia con ellos. Él quiere ser un adulto hecho y derecho, pero no uno corrompido. Sin embargo, frente a ellos, le es imposible esconder la debilidad que lo caracteriza. En esta línea, creo que su manera de performar la masculinidad es sobre todo pretendiendo. Rosquita quiere separarse con ímpetu de su condición de jovencito. Por eso, falsifica la firma de su madre para indicar ante los policías y ante la sociedad sobre todo, que tiene 20 años y que está autorizado para hacer cosas de hombres. Como si lo masculino apareciera automáticamente al cumplir cierta edad. El narrador es también explícito con lo que Rosquita considera masculino y nos describe con claridad cómo actúa él cuando quiere parecer un verdadero hombre. Pone cara de maldito, de hombre corrido, tuerce los ojos, fuma como vicioso, camina a lo James Dean, pero siempre termina regresando la evidencia de su corta edad. Yo creo que la calle para Rosquita funciona como un escenario. Él transita los mismos espacios que la collera, pero su experiencia es distinta por esta misma condición, porque a pesar de querer parecer un palomilla, el narrador deja entrever su tristeza. En ese sentido, yo creo que su función dentro de la masculinidad colectiva es el de la esperanza. Ferreira y de Lima señalan que Rosquita quiere ser ya un adulto y de ese modo encarna la esperanza en un entorno de decadencia y horizontes demasiado estrechos. Y cuando el narrador dice la memorable frase con la que cierra el cuento, sé que eres bueno y que algún día encontrarás un corazón a la altura de tu inocencia, el autor está planteando una puerta a la esperanza y a la posible reivindicación de estos jóvenes que en el fondo siguen siendo inocentes. Por eso yo lo pondría en la categoría él es la inocencia, porque creo que en Rosquita todavía se construye la posibilidad de que algo cambie. Por más que intente encajar con las masculinidades de los mayores, no puede hacerlo del todo, porque todavía sigue siendo un chiquillo, todavía no está tan corrompido. Después de ver cómo quedó nuestra tier list de los inocentes, quiero volver a recalcar algo. Este ejercicio no buscaba encerrar a los personajes en categorías fijas, sino entender qué papel cumple cada uno de ellos dentro del sistema masculino que Reynoso ha construido. La inocencia en este libro no parece ser entonces solo una falta de culpa, sino la inconsciencia de ella. Rosquita se mantiene más cerca a la inocencia porque todavía no entiende del todo las consecuencias del mundo que intenta imitar. Colorete, en cambio, parece más alejado, porque la calle ya organizó demasiado su manera de ser. Ahí volvemos a la idea inicial. En Los Inocentes, ser hombre no parece algo natural ni fijo, sino como una actuación aprendida, sostenida por la calle, la collera y la necesidad de pertenecer. Pero aún así, todos los personajes parecen conservar un corazón a la altura de su inocencia, solo que cada uno tendría que encontrar un camino distinto para volver a él. Espero que les haya parecido entretenido adentrarnos a este mundo literario a través de esta dinámica. Esto ha sido todo para el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo de Desfases. La Lola se quiere bajar. No. Sí.